Un sobreviviente revela la escandalosa verdad sobre su vida en tierras muertas durante la guerra. Las tierras muertas no eran solo un territorio devastado, sino un eco de gritos ahogados, un mar de desolación donde los recuerdos de la humanidad se desvanecían como cenizas en el viento. En este escenario oscuro, un grupo de sobrevivientes se aferraba a la fragilidad de sus vidas, mientras la guerra dibujaba líneas de sangre en el suelo. Lucas, un ex soldado con cicatrices en su alma, caminaba entre sombras. Cada paso era un recordatorio del horror que había dejado atrás. Sofía, la enfermera, intentaba curar no solo las heridas del cuerpo, sino también las del espíritu, sumida en su propia redención. Y luego estaba Miguel, un chico huérfano, con una mirada que a veces parecía más antigua que su edad, cargando el peso de un futuro que nunca había deseado. Una noche, bajo un cielo en llamas que prometía más destrucción, Lucas encontró un viejo diario en una casa abandonada. El corazón le latía con fuerza. Las páginas estaban llenas de secretos, revelando una conspiración gubernamental que había provocado la guerra. Las palabras danzaban ante sus ojos. Engaños, traiciones, un sistema que había sacrificado a su propia gente. Pero a medida que se adentraba en la lectura, un frío recorrió su espalda. Sabía que lo que había descubierto podía cambiarlo todo. ¿Debería exponer la verdad y arriesgar la seguridad de su grupo? ¿La lealtad al amigo o la verdad? ¿Qué camino seguir? Sin embargo, la calma era solo una ilusión. Un líder despiadado de una facción rival le seguía la pista, amenazando con desmantelar lo poco que habían construido. Cada sonido en la oscuridad podía ser un preludio de la muerte. La tensión crecía y las reservas de comida menguaban. Fue entonces cuando Sofía, en un susurro casi inaudible, reveló que tenía lazos con esta facción. Una bomba de relojería en su corazón. ¿Podía confiar en ella? Las miradas se cruzaron, y en el aire flotaba la traición. Mientras la incertidumbre envolvía al grupo, Lucas sentía el peso de su decisión. Una parte de él quería seguir adelante, descubrir la verdad y luchar, pero otra temía que al hacerlo destruiría el frágil hilo que los unía. Las palabras del diario lo atormentaban. A veces, la verdad puede ser más letal que una bala. Sus manos temblaron. De repente, un ruido ensordecedor rompió la noche. El estruendo era como el rugido de un monstruo despertando de su letargo. Lucas, Sofía y Miguel se miraron con terror. El mundo que habían construido a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Qué acechaba en la oscuridad? Las sombras parecían cobrar vida, y el peligro se hacía presente, dejando en suspenso no solo sus vidas, sino también la verdad que podrían descubrir. Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer un alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas, Sofia e Miguel se miraram com pânico, el eco del estruendo aún reverberando em el aire. As sombras se moviam como se estivessem vivas, e cada latido do coração de Lucas ressonava como um tambor em seus ouvidos. El medo era palpável, lo podiam sentir em seus huesos. Quando o ruído parou, um silêncio tão denso como a niebla se assentou sobre eles. Que havia sido isso? Lucas sentiu um mudo de apreensão. De repente,
La puerta crujió. Un cuerpo apareció en el umbral, cubierto de barro y sangre. Era un viejo amigo de Lucas, Diego, quien había estado desaparecido durante semanas. Al verlo, el aliento de Lucas se detuvo. Diego sonreía, pero no era una sonrisa de alivio, era una sonrisa de locura. «Lucas, me alegra verte», dijo Diego, su voz resonando como un susurro perdido en el viento. «¿Qué te ha pasado?», preguntó Lucas, dando un paso hacia él. Pero antes de que pudiera tocarlo, Diego levantó la mano. No puedo quedarme mucho tiempo. Ellos me siguen, controlan todo». La voz de Diego temblaba. Era un sonido que helaba la sangre. Tenía la mirada de alguien que había visto demasiado. «¿Quiénes te siguen?», preguntó Sofía, con su mente y corazón, batallando entre la compasión y el miedo. Diego miró alrededor, como si los muros pudieran oírlo. Entonces, con un susurro apenas audible, dijo: «La facción, la de Sofía, están aquí. Me han estado buscando porque saben de la verdad». Sofía retrocedió un paso. Su rostro se tornó pálido como un fantasma. «¿De qué hablas?», cuestionó, intentando mantener la firmeza en su voz. Pero Diego no se detuvo. «Tu hermano, él es uno de ellos. Sofía, ellos manipulan todo desde las sombras. La guerra, las mentiras, el diario que Lucas encontró, es parte de un plan para llevarnos a la destrucción». El aire se volvió denso. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El mentón de Sofía cayó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no. Eran solo de tristeza. Había miedo. «No puede ser», murmuró, y un temblor en su voz traicionó su incredulidad. Diego sacó un pequeño objeto de su bolsillo, un dispositivo que brillaba con una luz tenue. «Este es un localizador. He estado usándolo para escapar, pero si lo encuentran, mi vida vale poco. Tienen un ojo en cada rincón de este lugar». Lucas se sintió roto. Su mente estaba en un remolino. Sofía, la que cuidaba de los heridos, la luz en la oscuridad. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Debía confiar en ella? ¿Era una espía, una traidora? El viento aulló como un lamento. La calma había desaparecido. El miedo se infiltró como una sombra, cubriendo todo. De repente el sonido de pasos se acercó. Eran múltiples. «¡Rápido!», gritó Lucas, y el grupo se movió de inmediato, guiados por la necesidad de escapar. «Debemos salir de aquí». Pero mientras se movían, Sofía se detuvo. No puedo dejarlo», dijo, apuntando a Diego. «Necesito escuchar más». Lucas se giró a ella, furioso. «¡Estás loco! Si ellos vienen, estamos perdidos». Pero la mirada de Sofía era intensa, vibrante. Era como si toda su vida hubiera llevado a este momento. «La verdad, Lucas, tú no entiendes. La verdad tiene un precio, y quizás debamos pagarlo». Era una línea que no podían cruzar, o tal vez sí. ¿Qué había detrás de esa determinación? ¿Por qué ella no parecía tener miedo? Diego estaba atrapado entre la revelación y el terror. Los pasos resonaron más cerca. Lucas, sintiendo el tiempo desvanecerse, cerró la mano en un puño. «No hay tiempo. Decidan ya». Una explosión repentina sacudió el suelo. Todo voló por los aires. El caos estalló alrededor de ellos. Las llamas iluminaban la noche, y en el clamor de los gritos, Lucas comprendió que la guerra no solo devoraba tierras, sino también corazones. ¿Qué nueva verdad descubrirían en medio de la destrucción? ¿Qué secretos sellarían sus destinos en ese instante fugaz? Las llamas danzaban a su alrededor, iluminando el caos con una luz infernal. Lucas, Sofía y Miguel se precipitaron hacia la salida, empujados por el terror. El estruendo de la explosión resonaba en sus oídos, y el olor a humo y pólvora saturaba sus sentidos. Pero justo cuando creían que se habían alejado del peligro, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. «¡Diego!». Lucas se detuvo en seco.
La pulsación de su corazón se aceleró. «¡No!», gritó, girándose hacia donde había dejado a Diego. Era un eco de su amistad, un compañero perdido en el abismo. Sofía, que había seguido a Lucas, se detuvo también. Sus ojos reflejaban miedo, pero había algo más, algo profundo. «¡Vamos!», rugió Miguel, tirando de su brazo, pero era como si el tiempo hubiera ralentizado. La imagen de Diego, cubierto de barro y pánico, se quedó grabada en su mente. Él no podía dejarlo atrás. «No puedo, necesito saber», murmuró Sofía, su voz quebrada. Entonces el horror llegó a un nuevo nivel. La figura de Diego apareció entre las llamas, pero no estaba solo. Detrás de él, sombras emergieron, rostros familiares, rostros del pasado, viejos amigos que habían creído muertos. Un grupo de hombres armados, exsoldados y voluntarios, todos desvanecidos en la niebla de la guerra. Y entre ellos, un rostro destacó, el hermano de Sofía, Carlos. «¡Sofía!», gritó Carlos, su voz resonante sobre el ruido. «Ven con nosotros, ellos saben de ti, no hay tiempo». Lucas sintió una punzada en el pecho. La revelación lo golpeó como un puñetazo. «¡Tú eres parte de ellos!», gritó hacia Sofía, su mundo girando. Su amiga cerró los ojos y lágrimas cayeron. «No es lo que crees. He tratado de alejarme, pero no puedo. Carlos me necesita». «¿Realmente crees que seguirlo va a resolver algo?», rugió Lucas. Sus palabras se desgarraban en el aire. La confusión se instalaba como un veneno en su mente. Diego tembloroso interrumpió. «Sofía, ellos están manipulando todo. No son amigos. La guerra fue diseñada para deshacer familias, y tú solo eres un peón en su tablero». «¡Cállate!», gritó Carlos, su mano alzada como si fuese a golpear a Diego. Pero Sofía se interpuso entre ellos. «Carlos, ¿qué has hecho?». Su voz temblaba con tanto dolor que Lucas sintió que el aire se volvía espeso. En aquel instante, la confianza se desvaneció como el polvo en el viento. El silencio que les rodeaba era pesado, una calma inquietante antes de la tormenta. El grupo de Carlos se movió, acercándose, y la lucha entre la lealtad y la traición parecía encarnarse en ellos. De repente, las bocinas de unos vehículos cercanos irrumpieron, el sonido de neumáticos desgarrando, el asfalto resonando como una condena. «¡Huyan!», gritó Diego, y sus ojos estaban llenos de algo entre la determinación y el pánico. Sofía se volvió hacia su hermano, su voz llena de desesperación. «¡Carlos, ayúdame! ¡Escapa!». Una risa cruel emergió de los labios de Carlos. «¿Escapar? Estamos juntos, hermana. La guerra nunca se detendrá. Fue diseñada para devorarnos». En un instante, la traición se hizo real. El suelo tembló cuando los hombres de Carlos comenzaron a agitar las armas. Sofía se dio cuenta de que el dilema no era solo entre la lealtad y la verdad, sino que la verdad en sí misma era una trampa mortal. Mientras el terror reinaba, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. De repente, una ráfaga de disparos estalló. El tiempo se detuvo y el caos estalló de nuevo. Lucas se volvió hacia Sofía, pero lo que vio en sus ojos fue algo que nunca antes había contemplado, una mezcla de guerra interna y aceptación. ¿Cómo podía ella estar dispuesta a aceptar esta locura? Justo entonces, un golpe resonante hizo que Lucas cayera al suelo y sintió un ardor agudo en su brazo. Sofía gritó, y el aire se volvió helado. Todo lo que pensaba saber sobre la batalla se desvaneció. Aquella noche en Tierras Muertas no solo los enfrentaba contra la guerra, sino contra ellos mismos. ¿Podría realmente confiar en Sofía? ¿Qué secretos llevaban todos en su interior? ¿Es que todo lo que creía era solo una ilusión? Este nuevo conflicto no era solo sobre sobrevivir, sino
sobre enfrentar verdades ocultas que amenazaban con destruirlos por completo. Cada decisión que tomaran a partir de ahora podría ser fatal. Mientras la oscuridad los envolvía, Lucas se preguntó si habría alguna forma de volver atrás. Y si la verdad salía a la luz, ¿qué imagen quedaría de ellos? Las llamas danzaban a su alrededor, iluminando el caos con una luz infernal. Lucas, Sofía y Miguel se precipitaron hacia la salida, empujados por el terror. El estruendo de la explosión resonaba en sus oídos, y el olor a humo y pólvora saturaba sus sentidos. Pero justo cuando creían que se habían alejado del peligro, un grito desgarrador atravesó la oscuridad. ¡Diego! Lucas se detuvo en seco. La pulsación de su corazón se aceleró. ¡No! Gritó, girándose hacia donde había dejado a Diego. Era un eco de su amistad, un compañero perdido en el abismo. Sofía, que había seguido a Lucas, se detuvo también. Sus ojos reflejaban miedo, pero había algo más, algo profundo. ¡Vamos!, rugió Miguel, tirando de su brazo. Pero era como si el tiempo hubiera ralentizado. La imagen de Diego, cubierto de barro y pánico, se quedó grabada en su mente. Él no podía dejarlo atrás. «No puedo, necesito saber», murmuró Sofía, su voz quebrada. Entonces, el horror llegó a un nuevo nivel. La figura de Diego apareció entre las llamas, pero no estaba solo. Detrás de él, sombras emergieron. Rostros familiares, rostros del pasado, viejos amigos que habían creído muertos. Un grupo de hombres armados, exsoldados y voluntarios, todos desvanecidos en la niebla de la guerra. Y entre ellos un rostro destacó, el hermano de Sofía, Carlos. «¡Sofía!», gritó Carlos, su voz resonante sobre el ruido. «Ven con nosotros, ellos saben de ti, no hay tiempo». Lucas sintió una punzada en el pecho. La revelación lo golpeó como un puñetazo. «¿Tú eres parte de ellos?», gritó hacia Sofía, su mundo girando. Su amiga cerró los ojos y lágrimas cayeron. «No es lo que crees. He tratado de alejarme, pero no puedo. Carlos me necesita». «¿Realmente crees que seguirlo va a resolver algo?», crujió Lucas. Sus palabras se desgarraban en el aire. La confusión se instalaba como un veneno en su mente. Diego, tembloroso, interrumpió. «Sofía, ellos están manipulando todo. No son amigos. La guerra fue diseñada para deshacer familias y tú solo eres un peón en su tablero». «¡Cállate!», gritó Carlos, su mano alzada como si fuese a golpear a Diego. Pero Sofía se interpuso entre ellos. «Carlos, ¿qué has hecho?». Su voz temblaba con tanto dolor que Lucas sintió que el aire se volvía espeso. En aquel instante, la confianza se desvaneció como el polvo en el viento. El silencio que les rodeaba era pesado, una calma inquietante antes de la tormenta. El grupo de Carlos se movió, acercándose, y la lucha entre la lealtad y la traición parecía encarnarse en ellos. De repente las bocinas de unos vehículos cercanos irrumpieron, el sonido de neumáticos desgarrando el asfalto resonando como una condena. «¡Huyan!», gritó Diego, y sus ojos estaban llenos de algo entre la determinación y el pánico. Sofía se volvió hacia su hermano, su voz llena de desesperación. «Carlos, ayúdame. Escapa». Una risa cruel emergió de los labios de Carlos. «¿Escapar? Estamos juntos, hermana. La guerra nunca se detendrá. Fue diseñada para devorarnos». En un instante, la traición se hizo real. El suelo tembló cuando los hombres de Carlos comenzaron a agitar las armas. Sofía se dio cuenta de que el dilema no era solo entre la lealtad y la verdad, sino que la verdad en sí misma era una trampa mortal. Mientras el terror reinaba, Lucas sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. De repente, una ráfaga de disparos estalló, el tiempo se detuvo y el caos estalló de nuevo. Lucas se volvió hacia Sofía, pero lo que vio en sus ojos fue algo que nunca antes había contemplado, una mezcla de guerra interna y aceptación.
¿Cómo podía ella estar dispuesta a aceptar esta locura? Justo entonces, un golpe resonante hizo que Lucas cayera al suelo y sintió un ardor agudo en su brazo. Los gritos de sus amigos reverberaban, pero el dolor lo envolvió como una sombra oscura. Cuando levantó la mirada, vio a Sofía, pero su expresión era diferente. Algo en su rostro reflejaba una calma inquietante. No era miedo, era una determinación fría. Lucas, su voz sonó distante, como si viniera de otro mundo. Lo lamento. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿Qué has hecho?, preguntó, sintiendo que su corazón se detenía. En ese crítico momento, Carlos bajó el arma. La tensión se desbordó en la atmósfera, y una verdad aterradora emergió. El diario, la guerra, todo estaba interconectado. Tú siempre fuiste el verdadero objetivo, Lucas. La risa de Carlos se convirtió en un eco sombrío. Eras el plan todo el tiempo. Un torbellino de confusión abrumó a Lucas. ¿El plan? ¿Qué estás diciendo? El mundo se desvanecía. La guerra, la conspiración. Cada pequeña pieza comenzaba a encajar y no podía soportar la carga. Sofía dio un paso hacia él, pero algo cambió en su mirada. ¿Era dolor o algo más? Unos segundos después, una explosión resonó no muy lejos, y las balas comenzaban a volar. Pero no eran solo disparos, eran sus destinos. Lucas, con una ráfaga de dolor y traición, se dio cuenta de que todo lo que creía saber, incluso su amor y amistad con Sofía, podía no ser más que una cruel ilusión. Las llamas crecían detrás de ellos, pero la conexión de Sofía con Carlos, la revelación de que ella era parte del plan que apuntaba hacia él, lo dejaba completamente en shock. ¿Qué nuevos secretos se desvelarían en medio de esta destrucción? ¿Sería capaz de salir de esta? ¿O todo estaba diseñado para su destrucción? Cada elección adelante sería un paso hacia un abismo inexplorado, y Lucas no sabía si podía confiar en lo que una vez creyó. Las llamas iluminaban el caos, proyectando sombras retorcidas en las paredes. Lucas podía sentir el latido agitado de su corazón, el eco de la traición resonando en su interior. Sofía lo miraba. Sus ojos reflejaban un tormento que Lucas nunca había visto antes. «Tengo que ayudar a Diego», susurró, mientras el pánico lo consumía. Pero al mismo tiempo, esa calma inquietante que había notado en Sofía seguía allí. Carlos avanzó, mostrando una confianza alarmante. «Ella no te necesita, Lucas. Tu lealtad te lleva a la muerte». Diego temblaba. «Sofía, ven con nosotros. Nosotros sabemos lo que quieren hacer contigo». Y en ese momento, el suelo tembló de nuevo. Un silencio mortal se apoderó de la escena. Los hombres de Carlos tomaron posiciones, y la tensión era palpable. Cuando los disparos comenzaron a volar, todo se volvió un torbellino. «¡No!», gritó Lucas, tirando de Sofía. Pero ella se quedó inmóvil, absorbiendo la verdad que estaba por venir. «¡Sofía!», rugió Miguel, su voz temblorosa. «No hay tiempo para dudas». Fue entonces cuando, con un estruendo ensordecedor, la puerta detrás de ellos estalló en 1000 pedazos. Un grupo de soldados, claramente del lado de la facción de Carlos, irrumpió, armados hasta los dientes. Las balas comenzaron a volar, y el caos se desató de nuevo. Lucas sintió que todo se movía en cámara lenta. Su mente procesaba imágenes de Sofía, de Diego, de Carlos. Pero lo más impactante fue lo que sucedió a continuación. Una sombra al fondo del incendio atrapó su atención. Una mujer con un uniforme desgastado. Una figura conocida, y su corazón se detuvo. Era Elena, su ex comandante. Pero eso no era todo. Lucas no podía creer lo que veía. Ella no estaba sola. A su lado, en la penumbra, estaba Elena, la madre de Sofía. Pero eso no era lo más desgarrador.
Con un grito que desgarraría cualquier corazón, el rostro de Sofía se transformó. «¡Mamá!», gritó, y Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación era devastadora. Helena había estado involucrada en la guerra, y su madre, con todas esas historias de heroísmo, no era más que una pieza en un plano mucho más mortífero. La mirada de Sofía se tornó dura. «¿Tú sabías de esto?». Se volvió hacia Lucas. Su culpa y miedo se transformaban en rabia. ¿Cómo había podido confiar en él? «Yo no sabía nada», gritó Lucas, intentando romper la barrera que se había formado entre ellos. Pero Sofía ya se había ido, corriendo hacia su madre, ansiosa por respuestas. Las balas silbaban a su alrededor. Diego se aferró a Lucas, sudoroso y frágil. «Debemos salir de aquí», gritó. Helena, en medio del caos, tomó la palabra con firmeza. «Deténganse, no disparen. Soy yo, soy yo». Su voz resonó como un trueno para todos los presentes. Los hombres de Carlos se detuvieron, sorprendidos por la aparición de su líder. «Helena, ¿qué haces aquí?». Carlos la miró con asombro, pero manteniendo el control. Sofía se detuvo, su mirada entre el miedo y el rencor. Fue un momento de tensión insostenible. Lucas y Diego miraron la escena, sintiendo que el tiempo se frenaba. Sin previo aviso, un grito desgarrador rompió la calma. Una explosión de luz iluminó la noche, y el aire se llenó de humo y escombros. La casa, su refugio, se desmoronaba. Lucas sintió que el suelo se abría bajo sus pies, y antes de que pudiera reaccionar, sintió a Sofía caer hacia él, atrapada entre escombros. En su mano, un objeto brillaba intensamente. Un dispositivo. Vino a su mente. Era el localizador que Diego había mencionado. «¡No!», Lucas gritó, abriendo los brazos para atraparla. Pero la carga se desató, y un estallido sacudió el lugar. La luz se disipó en una nube de polvo. Cuando las llamas se apaciguaron y el humo se despejó, Lucas se encontró en medio de una tragedia que jamás habría imaginado. La verdad era más letal que una bala. Mientras se tambaleaba por el lugar, los ecos del horror resonaban en sus oídos. La conexión entre Sofía y su madre, el papel de él en todo, era un rompecabezas que aún debía resolverse. Y en ese instante de caos y confusión, Lucas supo que nada volvería a ser igual. ¿Podrían encontrar la forma de salir de esta pesadilla sin que la verdad los consumiera a todos? Lucas se enfrentó a la dura realidad. El próximo paso que dieran podría ser el final de todo. Las llamas iluminaban el caos, proyectando sombras retorcidas en las paredes desgastadas por la guerra. Lucas sintió el latido agitado de su corazón, el eco de la traición resonando en su interior. Sofía lo miraba. Sus ojos reflejaban un tormento que Lucas nunca había visto antes. No podía creer que la madre de Sofía, Helena, estuviera allí, enredada en esta locura. «¡Mamá!», gritó Sofía. Su voz desgarradora cortó el aire espeso. Lucas vio algo en su mirada, una mezcla de amor y ira que se entrelazaba. Pero en este momento, todo cambió. Helena se acercó, la determinación brillando en sus ojos. «Sofía, hay algo que necesitas saber», empezó, su tono tenso, casi urgente. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de disparos resonó en la noche. Diego, temblando, fue el primero en reaccionar. «¡Oh! Debemos movernos ya». Su grito resonó como una campana de alarma. Pero ninguno de ellos se movió. Todos estaban atrapados en el momento. Helena sacó una pequeña caja metálica de su chaqueta. «¡Es esto!», gritó, levantando el dispositivo. «Es la prueba. Todo lo que hemos estado buscando». Lo que Carlos y sus hombres intentan ocultar. Sofía se quedó boquiabierta. «¿Qué? ¿De qué hablas?». «Los responsables de la guerra».
Elena se volvió hacia su grupo, y su expresión cambió, como si un enemigo estuviera ante ella. No solo son enemigos, son familia. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Familia? Aquel dispositivo llevaba un secreto más profundo de lo que jamás hubieran imaginado. Carlos, el hermano de Sofía, el enemigo que había traído la guerra a sus vidas, estaba más cerca de lo que pensaban. «Carlos», murmuró Sofía, su voz quebrándose. «Sí, él es el que está en la raíz de todo esto. Niega nuestra historia», continuó Elena, sus ojos encendidos por la urgencia. «Él maneja toda la información. Todo está planeado y controlado por él». Un disparo cercano hizo que todos se agacharan. Diego, con angustia en sus ojos, gritó: «Eres el verdadero objetivo de Carlos». Lucas sintió el aire comprimirse en sus pulmones. En ese momento, todo lo que sabía, inclusive la relación con Sofía, se transformaba. El vínculo de sangre, que parecía ser el núcleo de su odio y su amor, estaba a punto de colapsar. Sofía miró a su madre, desesperación en su voz. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué has estado tan callada?» Elena, incrédula, susurró: «No tenía opción. No quería que te involucraras en esta guerra. Era para protegerte». Entonces, un ruido sordo proveniente de afuera, como una avalancha, hizo eco en sus oídos. Eran vehículos, más hombres, y no parecían estar solo, allí para resolver el conflicto. «¿Y si matan a los que amamos?», preguntó Lucas, el sudor goteando de su frente mientras la presión aumentaba. «¿Y si todo esto es un juego?». Un grito desgarrador rompió el silencio y entre el caos surgió una figura. Miguel, con una expresión de horror. Sus ojos estaban tan abiertos que Lucas pudo ver el reflejo de la verdad. «Yo», tartamudeó Miguel, angustiado. «Los que vienen no son aliados. Son los padres de Diego». Diego palideció. La realidad lo golpeó como un balazo. Sus padres creía que estaban muertos y ahora. «Esto es más grande de lo que imaginamos», susurró él, mientras el pánico crecía. Una nueva verdad surgía entre ellos, arrastrando amargura, tristeza y confusión. Los edificios se desmoronaban a su alrededor, y el tiempo se detenía, mantenido a raya por el peso de las revelaciones. Lucas miró a Sofía y a su madre, y todo se volvió claro. La lealtad se fragmentaba, pero el peligro nunca había sido más real. Cada uno estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Con el sonido de los motores gruñendo detrás de ellos y los murmullos de un futuro incierto, Lucas supo que no podían confiar en nadie. ¿Cómo escapar del abismo que Carlos había creado? Las llamas estaban más cerca, y con cada latido las sombras se alargaban. Cuando un nuevo disparo resonó, comprendió que el momento de verdad estaba al caer. Las llamas iluminaban el caos, proyectando sombras retorcidas en las paredes desgastadas por la guerra. Lucas sintió el latido agitado de su corazón, el eco de la traición resonando en su interior. Sofía lo miraba. Sus ojos reflejaban un tormento que Lucas nunca había visto antes. No podía creer que la madre de Sofía, Elena, estuviera allí, enredada en esta locura. «¡Mamá!», gritó Sofía. Su voz desgarradora cortó el aire espeso. Lucas vio algo en su mirada, una mezcla de amor y ira que se entrelazaba. Pero en ese momento, todo cambió. Elena se acercó, la determinación brillando en sus ojos. «Sofía, hay algo que necesitas saber», empezó, su tono tenso, casi urgente. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de disparos resonó en la noche. Diego, temblando, fue el primero en reaccionar. «Debemos movernos, ya». Su grito resonó como una campana de alarma, pero ninguno de ellos se movió. Todos estaban atrapados en el momento.
Elena sacó una pequeña caja metálica de su chaqueta. «¡Es esto!», gritó, levantando el dispositivo. «Es la prueba. Todo lo que hemos estado buscando. Lo que Carlos y sus hombres intentan ocultar». Sofía se quedó boquiabierta. «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Los responsables de la guerra». Elena se volvió hacia su grupo, y su expresión cambió, como si un enemigo estuviera ante ella. «No solo son enemigos, son familia». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Familia? Aquel dispositivo llevaba un secreto más profundo de lo que jamás hubieran imaginado. Carlos, el hermano de Sofía, el enemigo que había traído la guerra a sus vidas, estaba más cerca de lo que pensaban. «¡Carlos!», murmuró Sofía, su voz quebrándose. «Sí, él es el que está en la raíz de todo esto. Niega nuestra historia», continuó Elena, sus ojos encendidos por la urgencia. «Él maneja toda la información. Todo está planeado y controlado por él». Un disparo cercano hizo que todos se agacharan. Diego, con angustia en sus ojos, gritó: «No, eres el verdadero objetivo de Carlos». Lucas sintió el aire comprimirse en sus pulmones. En ese momento, todo lo que sabía, inclusive la relación con Sofía, se transformaba. El vínculo de sangre que parecía ser el núcleo de su odio y su amor estaba a punto de colapsar. Sofía miró a su madre, desesperación en su voz. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué has estado tan callada?» Elena, incrédula, susurró: «No tenía opción. No quería que te involucraras en esta guerra. Era para protegerte». Entonces un ruido sordo proveniente de afuera, como una avalancha, hizo eco en sus oídos. Eran vehículos, más hombres, y no parecían estar solo allí para resolver el conflicto. «¿Y si matan a los que amamos?», preguntó Lucas, el sudor goteando de su frente mientras la presión aumentaba. «¿Y si todo esto es un juego?». Un grito desgarrador rompió el silencio y entre el caos surgió una figura, Miguel, con una expresión de horror. Sus ojos estaban tan abiertos que Lucas pudo ver el reflejo de la verdad. «Yo», tartamudeó Miguel, angustiado. «Los que vienen no son aliados, son los padres de Diego». Diego palideció. La realidad lo golpeó como un balazo. Sus padres creía que estaban muertos, y ahora «esto es más grande de lo que imaginamos», susurró él, mientras el pánico crecía. Una nueva verdad surgía entre ellos, arrastrando amargura, tristeza y confusión. Los edificios se desmoronaban a su alrededor y el tiempo se detenía, mantenido a raya por el peso de las revelaciones. Lucas miró a Sofía y a su madre, y todo se volvió claro. La lealtad se fragmentaba, pero el peligro nunca había sido más real. Cada uno estaba a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Con el sonido de los motores ruñendo detrás de ellos y los murmullos de un futuro incierto, Lucas supo que no podían confiar en nadie. ¿Cómo escapar del abismo que Carlos había creado? Las llamas estaban más cerca, y con cada latido, las sombras se alargaban. Cuando un nuevo disparo resonó, comprendió que el momento de verdad estaba al caer. Y en ese instante, un susurro rompió el aire, escalofriante y revelador, proveniente de una sombra que emergió del fuego. No era otro que Carlos. Sujetaba algo en su mano. Las palabras que salieron de sus labios fueron un golpe mortal. ¿Nunca te has preguntado quién realmente te controla, Sofía? Papá no está muerto. Él es la mente maestra detrás de todo. El mundo de Sofía se desmoronó. El padre que creía perdido. Lucas sintió el frío en su piel. ¿Cómo habían podido estar tan ciegos? Todo lo que pensaron que sabían se tambaleaba. La traición estaba más cerca de lo que imaginaban. Carlos sonrió, seguro de sí mismo. Los verdaderos titiriteros son aquellos que han estado siempre en las sombras. ¿Listos para descubrir la verdad?
El eco de su risa resonó mientras el caos continuaba. El tiempo se detuvo de nuevo. La revelación dejaba a todos atónitos, atrapados entre el horror de su pasado y el oscuro futuro que se avecinaba. ¿La verdad los uniría o los desgarraría para siempre? Las llamas danzaban en el aire, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrarse vida. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Carlos reveló que su padre estaba vivo. La ira y el horror se apoderaron de su mente como un torrente. La opinión que había forjado durante tanto tiempo sobre Sofía, su lucha por la verdad, se desmoronaba con cada palabra de su enemigo. La confusión abrumaba a Sofía. Su rostro se contorsionaba, y en un instante, Lucas supo que todo lo que creían saber estaba a punto de desvanecerse. «Papá, ¿cómo es posible?» La voz de Sofía era un hilo quebrado, su mundo girando sobre sí mismo. Carlos avanzó, su sonrisa se curvó en una mueca. Siempre estuvo en la sombra, moviendo los hilos. Los dos somos parte de esto, Sofía. La guerra era solo un juego para él. Diego, con miedo reflejado en sus ojos, temblaba a su lado. Esto es una locura. Su tono era de desesperación. La realidad de lo que habían creído se desmoronaba con cada palabra. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el exterior. Un grupo de soldados con armamento pesado invadió el lugar. Sus pasos firmes resonaban con determinación. Las mentes de Lucas y su grupo comenzaron a correr. Tenían que hacer algo, y rápido. «¡Huyan!», gritó Diego. Pero antes de que pudieran moverse, un destello brillante iluminó la habitación. Era el dispositivo que Elena había levantado, y en un acto desesperado, su madre lo lanzó al suelo. «¡No!», gritó Sofía. Pero ya era demasiado tarde. La explosión fue instantánea, y el mundo se giró violentamente. El sonido ensordecedor llenó sus oídos mientras el polvo y los escombros llovían del techo. La visión de Lucas se nubló por el humo, y cuando se recuperó, un grito desgarrador atravesó el caos. Creyó que era Sofía, pero al girar la vista, vio a Elena caer, su rostro pálido y su cuerpo en el suelo. Una ráfaga de dolor atravesó su pecho. «¡Mamá!». Sofía corrió hacia ella, el terror en su voz, una desesperación palpable. Lucas sintió que el aire se le iba al ver a Sofía caer de rodillas junto a su madre, su relación destrozada por la revelación. Carlos retrocedió un paso. Su expresión se tornó en miedo. «No, esto no puede estar pasando». «¡Tú hiciste esto!», gritó Sofía, su voz resonando con furia y dolor. Su mirada pasó de su hermano a su madre, y la traición en su corazón era un grito que desgarra el alma. Lucas luchaba por procesarlo todo. La figura de Carlos, antes un claro enemigo, ahora parecía temer lo que su propia familia había desatado. En medio del caos, la revelación cortante llegó a lucidez. La madre de Sofía había sido una pieza en una guerra que Carlos controlaba desde las sombras. «¡Corran!», Diego gritó con todas sus fuerzas, sacando a Lucas de su confusión. Las balas comenzaban a silbar alrededor. La angustia crecía ante ellos, incapaces de tomar una decisión clara. El silencio que siguió al estruendo de la explosión fue letal. El paisaje surcado por el polvo se tornaba surrealista. Cuando el eco del desastre se disipó, Carlos pareció recomponerse justo cuando un grupo de hombres armados lo rodeaba. No eran solo soldados, eran sus aliados, y su mirada era de determinación. «Estamos atrapados», murmuró Miguel, apenas un hilo. Lucas no sabía qué camino tomar. La confusión interna era paralizante. Sofía sostenía la mano de su madre y lo miraba. El miedo y la rabia se entrelazaban en su mirada. No había claridad en sus pensamientos, solo confusión y dolor.
Carlos, eres un monstruo, declaró Lucas, con cada palabra llena de desdén, alimentando la tensión entre ellos. Carlos sonrió con desdén, y en ese momento el aire se volvió más denso. La verdad siempre duele. Pero ¿y si les digo que hay algo aún más oscuro en este juego? Algo que ni tú ni Sofía están listos para escuchar. Un grito de alerta resonó en el aire. Lucas giró y su corazón se detuvo. Era Elena erguida. Una sola palabra escapó de sus labios: fuego. Y en un instante las llamas ensordecedoras rugieron, pero no eran solo el fuego que los devoraba. Era la ira del pasado reclamando lo que había sido olvidado. Las sombras danzaban, y la revelación final los arrastró a un abismo que no podían soportar. Todo lo que habían creído se convirtió en cenizas, y la verdad que Carlos conocía era una pesadilla que pronto se convertiría en su realidad. Mientras el tiempo se desplomaba, Lucas comprendió que el siguiente movimiento decidiría sus destinos, pero en el fondo de su pecho alcanzó a sentir que la guerra no había hecho más que comenzar. ¿Qué secretos enterrados estaban a punto de revelarse y quién realmente estaba detrás de todo? Las llamas comenzaron a crecer más y más. Las llamas danzaban en el aire, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Carlos reveló que su padre estaba vivo. La ira y el horror se apoderaron de su mente como un torrente. La relación que había forjado con Sofía, su lucha por la verdad, se desmoronaba con cada palabra de su enemigo. La confusión abrumaba a Sofía. Su rostro se contorsionaba, y en un instante, Lucas supo que todo lo que creían saber estaba a punto de desvanecerse. «Papá, ¿cómo es posible?». La voz de Sofía era un hilo quebrado, su mundo girando sobre sí mismo. Carlos avanzó, su sonrisa se curvó en una mueca. Siempre estuvo en la sombra, moviendo los hilos. Ustedes son parte de esto, Sofía. La guerra era solo un juego para él. Diego, con miedo reflejado en sus ojos, temblaba al lado de Lucas. «Esto es una locura». Su tono era de desesperación. La realidad de lo que habían creído se desmoronaba con cada palabra. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el exterior. Un grupo de soldados armados invadió el lugar, y el sonido de sus botas resonaba en el suelo. Lucas sentía que su corazón latía con fuerzas descontroladas. «¡Huyan!», gritó Diego, pero antes de que pudieran moverse, el dispositivo que Elena había levantado sobre la mesa estalló en una explosión repentina. La explosión fue instantánea y el mundo se torció violentamente. El sonido ensordecedor llenó sus oídos mientras el polvo y los escombros llovían sobre ellos. Lucas se quedó atrapado en una nube de confusión, y cuando el humo se disipó, sintió el horror abrumador al ver algo que nunca esperó. El cuerpo inerte de Sofía yacía en el suelo, su rostro pálido y su cabello esparcido como un halo de tristeza. Lucas sintió que el aire se le escapaba y un grito desgarrador se ahogó en su garganta. «¡No, tú no!». La desesperación lo invadió, y de repente cada momento compartido, cada susurro de amor, se tornó ceniza. «¡No!», gritó, al tiempo que corría hacia ella. Sofía no podía estar muerta. La realidad se fragmentaba en su mente como vidrio roto. Carlos observaba con una sonrisa retorcida, un monstruo disfrutando de la destrucción. ¿Te gustaría saber qué significó todo esto? Sus palabras eran afiladas como cuchillos. Sofía siempre fue el sacrificio que necesitábamos. Diego, temblando, se acercó a Lucas. «No puede ser. Esto no puede estar pasando». Y entonces, de las sombras emergió una figura. Era Elena, de pie entre los escombros, temblorosa, pero viva.
No, no, esto no es lo que parece. Su voz era un grito a través del caos, desgarrador y lleno de desesperación. Sofía, ella no está muerta. Las palabras resonaron como un eco en la mente de Lucas, pero su corazón aún se apretaba ante la imagen de Sofía en el suelo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la ira y el miedo palpables en su voz. Elena, luchando por mantener la calma, levantó la mano. El dispositivo tenía un segundo propósito. No era una bomba. Era una manera de enviar un mensaje. Puede que no esté muerta. Solo la ha escondido. El tiempo pareció detenerse. Lucas miró a Carlos. La sensación de traición era abrumadora. Todo estaba diseñado para torcer su percepción de la verdad. Estás diciendo que ella está viva en alguna parte, pero ¿dónde? Carlos rió, su voz fría. Ella no estaría en el mundo que conoces. La guerra ha hecho de todos nosotros lo que somos. Pero quién sabe si vale la pena rescatarla. El horror lo llenó. En el fondo del dolor había un hilo de esperanza. Pero ¿qué precio tendría rescatarla? Si Sofía era el sacrificio, entonces la verdad era más compleja de lo que jamás imaginó. Podríamos buscarla, murmuró Diego. No podemos rendirnos. Elena, agotada y temerosa, agitó la cabeza. No será fácil. La facción está moviéndose. Si Carlos tiene razón, ella podría ser. Pero Carlos interrumpió, con una mueca burlona. No se pierdan en ilusiones. La guerra nunca fue un juego de amor. Y ahora, todos ustedes están en la mira. Las llamas crecían y el silencio que siguió fue más profundo que el caos. Lucas comprendió que el próximo paso que tomaran decidiría más que sus destinos. Podrían estar abriendo la puerta a un laberinto oscuro. Una verdad que podía cambiarlo todo estaba a un paso de ser revelada, y la urgencia de encontrar a Sofía lo golpeó con fuerza. ¿Sería capaz de recibirla de vuelta?, pensó, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Las llamas danzaban en el aire, proyectando sombras inquietantes que parecían cobrar vida. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cuando Carlos reveló que su padre estaba vivo, la ira y el horror se apoderaron de su mente como un torrente. La relación que había forjado con Sofía, su lucha por la verdad, se desmoronaba con cada palabra de su enemigo. La confusión abrumaba a Sofía, su rostro se contorsionaba, y en un instante, Lucas supo que todo lo que creían saber estaba a punto de desvanecerse. «Papá, ¿cómo es posible?». La voz de Sofía era un hilo quebrado, su mundo girando sobre sí mismo. Carlos avanzó. Su sonrisa se curvó en una mueca. Siempre estuvo en la sombra moviendo los hilos. Ustedes son parte de esto, Sofía. La guerra era solo un juego para él. Diego, con miedo reflejado en sus ojos, temblaba al lado de Lucas. «Esto es una locura». Su tono era de desesperación. La realidad de lo que habían creído se desmoronaba con cada palabra. De repente, un estruendo ensordecedor resonó desde el exterior. Un grupo de soldados armados invadió el lugar, y el sonido de sus botas resonaba en el suelo. Lucas sentía que su corazón latía con fuerzas descontroladas. «¡Huyan!», gritó Diego. Pero antes de que pudieran moverse, el dispositivo que Elena había levantado sobre la mesa estalló en una explosión repentina. La explosión fue instantánea y el mundo se torció violentamente. El sonido ensordecedor llenó sus oídos mientras el polvo y los escombros llovían sobre ellos. Lucas se quedó atrapado en una nube de confusión, y cuando el humo se disipó, sintió el horror abrumador al ver algo que nunca esperó. El cuerpo inerte de Sofía yacía en el suelo, su rostro pálido y su cabello esparcido como un halo de tristeza. Lucas sintió que el aire se le escapaba, y un grito desgarrador se ahogó en su garganta. «¡No! ¡Tú no!». La desesperación lo invadió, y de repente cada momento compartido,
Cada susurro de amor se tornó ceniza. No, gritó al tiempo que corría hacia ella. Sofía no podía estar muerta. La realidad se fragmentaba en su mente como vidrio roto. Carlos observaba con una sonrisa retorcida, un monstruo disfrutando de la destrucción. ¿Te gustaría saber qué significó todo esto? Sus palabras eran afiladas como cuchillos. Sofía siempre fue el sacrificio que necesitábamos. Diego, temblando, se acercó a Lucas. No puede ser. Esto no puede estar pasando. Y entonces de las sombras emergió una figura. Era Elena, de pie entre los escombros, temblorosa, pero viva. No, esto no es lo que parece. Su voz era un grito a través del caos, desgarrador y lleno de desesperación. Sofía, ella no está muerta. Las palabras resonaron como un eco en la mente de Lucas, pero su corazón aún se apretaba ante la imagen de Sofía en el suelo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, la ira y el miedo palpables en su voz. Elena, luchando por mantener la calma, levantó la mano. El dispositivo tenía un segundo propósito. No era una bomba. Era una manera de enviar un mensaje. Puede que no esté muerta, solo la ha escondido. El tiempo pareció detenerse. Lucas miró a Carlos. La sensación de traición era abrumadora. Todo estaba diseñado para torcer su percepción de la verdad. ¿Estás diciendo que ella está viva en alguna parte, pero ¿dónde? Carlos rió, su voz fría. Ella no estaría en el mundo que conoces. Lamento informarte, Lucas, pero el amor siempre traiciona. Sofía fue la llave a nuestra victoria. Algo que tú nunca podrías entender. El horror lo llenó. En el fondo del dolor había un hilo de esperanza. Pero, ¿qué precio tendría rescatarla? Si Sofía era el sacrificio, entonces la verdad era más compleja de lo que jamás imaginó. Podríamos buscarla, murmuró Diego. No podemos rendirnos. Elena, agotada y temerosa, agitó la cabeza. No será fácil. La facción está moviéndose. Si Carlos tiene razón, ella podría ser. Pero Carlos interrumpió, con una mueca burlona. No se pierdan en ilusiones. La guerra nunca fue un juego de amor. Y ahora todos ustedes están en la mira. Las llamas crecían, y el silencio que siguió fue más profundo que el caos. Lucas comprendió que el próximo paso que tomaran decidiría más que sus destinos. Podrían estar abriendo la puerta a un laberinto oscuro. Una verdad que podía cambiarlo todo estaba a un paso de ser revelada, y la urgencia de encontrar a Sofía lo golpeó con fuerza. ¿Sería capaz de recibirla de vuelta?, pensó mientras las sombras danzaban a su alrededor. Pero en un giro repentino, las puertas explosionaron, y un grupo de hombres entró, pero no eran soldados. Eran los mismos hombres que habían sido amigos de Lucas, aquellos que él creía muertos. Y al frente de ellos, un hombre que Lucas jamás hubiera imaginado, su padre. «Hola, hijo», dijo su padre, con una calma perturbadora mientras el horror llenaba el aire. Ha llegado el momento de revelar la verdad. Lucas sintió como un balazo atravesaba su pecho. ¿Quién era su padre realmente? ¿Cuál era el verdadero significado de la guerra? Todo lo que había creído hasta ese momento, cada relación, cada conexión, se tambaleó en un mar de confusión. «Esto no puede ser real», gritó, sintiéndose arrastrado por la marejada de sus propias emociones. ¿Qué otras verdades estaban ocultas? ¿Hasta dónde llegarían para conseguir lo que querían? Todo había cambiado en un instante. La historia, sus historias, apenas comenzaban a develarse.